Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando mi madre me vio en la portada de una revista de negocios, se quedó sin palabras. Durante toda mi vida, me había dicho que yo nunca llegaría lejos, que era demasiado débil para sobrevivir en el mundo real. No eres lo suficientemente ambiciosa, repetía en cada reunión familiar, humillándome delante de todos. Pero ella nunca entendió que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa. Años después, cuando la vi en la fila para pedirme ayuda, sonreí en silencio. Nunca imaginó que su hija débil sería la única persona que podría salvarla. Mi nombre es Amaranta, y crecí en un hogar donde el éxito lo era todo. Mi madre, Constanza, era una mujer implacable, de esas que creen que la vida es una guerra constante donde solo los más fuertes sobreviven. Para ella, no existía el talento sin ambición ni el esfuerzo sin resultados tangibles. La admiraban por su determinación, su frialdad estratégica y su habilidad para moverse entre los círculos de poder como si hubiera nacido para eso. Pero dentro de casa, era otra historia. No había cariño, no había reconocimiento si no venía acompañado de logros que valieran la pena. Desde que tengo memoria, mi vida fue una serie de pruebas diseñadas para demostrar si era lo suficientemente fuerte para merecer su aprobación. Si sacaba buenas notas, no era motivo de celebración, sino una expectativa básica. Las calificaciones no sirven si no sabes imponer tu voluntad, me decía, como si la vida fuera solo una cuestión de dominio sobre los demás. Si mostraba interés por la escritura, lo tomaba como una distracción absurda. Eso no te dará de comer, repetía con un tono que convertía cada palabra en una sentencia. Las reuniones familiares eran un campo de batalla disfrazado de convivencia. No importaba cuánto me esforzara, siempre había una comparación con mis primos, que eran más audaces, más extrovertidos, más del tipo que a mi madre le enorgullecía. Uno de ellos, Julián, era su favorito. Siempre tenía un logro que anunciar, una competencia ganada, un premio que demostrar. Y mi madre, con su sonrisa calculada, lo usaba para evidenciar mis fallos. Miren a Julián, decía durante la cena de Navidad, ha ganado otro torneo de debate. Sabe cómo enfrentarse al mundo real. Amaranta, ¿qué tal tú? Respiraba hondo antes de responder, sabiendo que cualquier cosa que dijera sería insuficiente. Ese año, había ganado un concurso de ensayo en la escuela, algo que para mí era un gran logro. Pero cuando lo mencioné, mi madre apenas levantó una ceja. Escribir está bien para entretenerse, pero dime, ¿cómo piensas vivir de eso? Las miradas de la familia pesaban sobre mí. Nadie dijo nada para defenderme. Nadie mencionó que lo que hacía también tenía valor. Yo tampoco respondí. Sabía que no valía la pena intentar convencerla. Con el tiempo, entendí que jamás lograría ser lo que ella quería sin traicionarme a mí misma. Intenté adaptarme, ser más competitiva, más agresiva, incluso me inscribí en el club de debate para demostrarle que podía. Pero nunca era suficiente. Si ganaba, el comentario era, podrías haberlo hecho mejor. Si perdía, la decepción en su rostro era evidente. A los 15 años, me llevó a una reunión de empresarios. Me presentó con una sonrisa orgullosa, no como su hija, sino como una pieza más de su imagen. Me pidió que hablara sobre mi futuro frente a un grupo de desconocidos que discutían inversiones y estrategias de negocios. Diles qué planeas hacer, me dijo, con ese tono que no aceptaba titubeos. Quiero escribir, respondí sin pensar. El silencio fue incómodo. Algunos sonrieron con condescendencia, otros rieron suavemente, como si fuera una broma. Mi madre apretó los labios y murmuró, ¡qué desperdicio! Ese día, algo dentro de mí se rompió. No intenté más encajar en su molde. No busqué más su aprobación. En mi interior, ya sabía que algún día me iría. Cuando cumplí 18 años, reuní el dinero que había ahorrado en trabajos pequeños y compré un boleto de autobús a la ciudad más cercana. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni despedidas sentimentales. Mi madre simplemente me vio hacer mi maleta y se cruzó de brazos. Veremos cuánto duras sola en el mundo real, fue lo último que me dijo. No respondí. No le di el gusto de mostrarle dudas ni miedo. Me subí al taxi sin mirar atrás. Su voz seguía resonando en mi cabeza, pero esta vez, no como una carga. Era un combustible. Sabía que el mundo era difícil. Sabía que me esperaba un camino complicado. Pero había algo que mi madre nunca entendió. La verdadera fuerza no es gritar más fuerte que los demás, ni pisotear a quien se cruce en tu camino. La verdadera fuerza es resistir en silencio y moverse en el momento justo. Ese momento aún no había llegado. Pero llegaría.
Cuando dejé la casa de mi madre, llevándome solo una maleta con ropa y una libreta llena de ideas, no tenía un plan definido ni un destino claro, pero sí una certeza absoluta: nunca volvería a ese lugar donde mi voz no valía nada. Subí al autobús con el corazón latiéndome en el pecho, sintiendo la mezcla de miedo y libertad que solo se experimenta cuando se salta al vacío sin garantías de aterrizar en un lugar seguro. No tenía ahorros suficientes para vivir cómodamente, solo lo justo para cubrir los primeros meses de alquiler en un apartamento diminuto que apenas tenía espacio para una cama y una mesa improvisada. Conseguí trabajo en una cafetería, donde pasaba largas horas sirviendo café a personas que hablaban de sus vidas sin saber que yo las observaba con atención. Aprendí a reconocer a los clientes habituales, a leer sus gestos antes de que pidieran su orden, a escuchar sus conversaciones y captar detalles que parecían insignificantes pero que me enseñaron más sobre la naturaleza humana de lo que jamás había aprendido en casa. Mis turnos terminaban tarde, y cuando llegaba a mi apartamento, demasiado agotada para hacer cualquier otra cosa, me quedaba mirando el techo mientras el silencio se sentía tan grande que casi me tragaba. Pero dentro de ese silencio había algo que nunca había experimentado antes: paz. Nadie esperaba nada de mí, nadie minimizaba mis esfuerzos, nadie me comparaba con nadie más. Mis antiguos compañeros de escuela seguían caminos más tradicionales, enviando currículums a empresas establecidas, buscando la estabilidad que les asegurara un futuro predecible. Yo, en cambio, pasaba las noches investigando sobre oportunidades que nadie parecía notar, explorando el mundo digital que crecía de manera silenciosa pero imparable. Descubrí que muchas marcas y negocios necesitaban contenido escrito para vender sus productos, textos persuasivos que lograran conectar con los clientes y generar confianza en sus servicios. Me sumergí en artículos sobre marketing, storytelling y redacción persuasiva, tomando apuntes y practicando con textos que nadie leería pero que me servían para mejorar mis habilidades. Un día, después de semanas perfeccionando mi técnica y construyendo un portafolio con ejemplos ficticios, decidí que era momento de intentarlo de verdad. Escribí una propuesta sencilla pero honesta y la envié a varias empresas, sin esperar demasiado, consciente de que mi falta de experiencia jugaba en mi contra. Pasaron los días sin recibir respuesta, y empecé a dudar de si realmente estaba tomando el camino correcto o si mi madre tenía razón cuando decía que escribir no me daría de comer. Pero entonces, una tarde mientras limpiaba una mesa en la cafetería, mi teléfono vibró con un correo que cambió todo. «Nos ha gustado tu propuesta, queremos discutir más detalles». Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras como si fueran un espejismo, como si en cualquier momento fueran a desaparecer. No tenía experiencia real, solo conocimiento autodidacta y una carta de presentación sincera, pero alguien había decidido darme una oportunidad. Había conseguido mi primer cliente. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. Conseguir mi primer cliente fue el momento que marcó el inicio de algo que en ese momento ni siquiera imaginaba en su totalidad. Lo que empezó como una simple oportunidad se convirtió rápidamente en un flujo constante de encargos que me mantenían despierta hasta altas horas de la madrugada, investigando, escribiendo, editando y aprendiendo sobre un mundo en el que nunca pensé que podría tener éxito. Trabajaba en la cafetería durante el día y, por las noches, me sumergía en proyectos de contenido para empresas que necesitaban vender sus productos con las palabras adecuadas. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir más solicitudes de las que podía manejar sola, lo que me llevó a tomar una decisión que nunca creí posible: contratar a alguien para que me ayudara. No era un equipo grande ni lujoso, solo un par de freelancers que compartían mi misma pasión por la escritura y la comunicación efectiva. Al principio, sentí miedo de delegar, de confiar en que alguien más hiciera el trabajo con la misma dedicación con la que yo lo hacía. Pero conforme los proyectos crecían y la demanda aumentaba, comprendí que debía evolucionar o quedarme estancada. Mientras mis antiguos compañeros de escuela enviaban currículums y esperaban respuestas de empresas establecidas, yo construía mi propio negocio desde el silencio, sin grandes anuncios, sin compartirlo con nadie, sin buscar la validación de mi familia. Aprendí a negociar contratos, a manejar clientes difíciles, a entender que la independencia también tenía su precio y que el éxito no era tan glamoroso como lo pintaban en las películas. Trabajaba hasta el agotamiento, enfrentando dudas constantes, pero cada factura pagada, cada cliente satisfecho y cada nuevo reto superado me recordaban que estaba en el camino correcto. A medida que los años pasaban, mi empresa dejó de ser solo un pequeño emprendimiento y se transformó en algo más grande de lo que jamás imaginé. Conseguí clientes internacionales, cerré contratos que años atrás me habrían parecido inalcanzables y mi nombre comenzó a ser mencionado en círculos de negocios donde nunca pensé que llegaría. Lo que para otros era una simple agencia de contenido digital, para mí era la prueba de que mi madre se había equivocado cuando dijo que no tenía la suficiente ambición para triunfar. Sin embargo,
A pesar de todo el éxito que acumulé, nunca sentí la necesidad de llamar a mi familia para contarles. No me interesaba demostrarles nada, no quería que mi madre supiera lo lejos que había llegado, porque en mi mente aún resonaban sus palabras, frías y despectivas, diciéndome que el mundo real me destruiría. Pero el destino tiene una manera curiosa de poner a prueba nuestras decisiones, y aunque yo creía que podía seguir avanzando sin mirar atrás, la vida tenía otros planes para mí. Un día, mientras revisaba mi bandeja de entrada, vi un correo que captó mi atención de inmediato. Era una invitación para dar una conferencia en un evento exclusivo de empresarios, un encuentro donde se reunirían algunas de las personas más influyentes del sector en el que ahora me movía con soltura. Acepté sin pensarlo demasiado, convencida de que era una oportunidad valiosa para expandir mi red de contactos y seguir creciendo. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que vi al revisar la lista de asistentes confirmados. Entre todos esos nombres, fríos y desconocidos, había uno que me dejó inmóvil por varios segundos. Mi madre estaría allí, como invitada de una de sus antiguas amigas. El día de la conferencia, llegué con la misma calma con la que había aprendido a moverme en el mundo de los negocios, esa seguridad que se construye con años de esfuerzo silencioso y victorias que nadie celebra más que uno mismo. Mientras caminaba por el enorme salón lleno de empresarios, inversores y ejecutivos con trajes impecables, sentí por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a ese lugar, no porque alguien me hubiera dado permiso, sino porque yo misma me lo había ganado con trabajo y determinación. Cuando anunciaron mi nombre y subí al escenario, noté las miradas de la audiencia posarse sobre mí con curiosidad y expectativa. Hablé con la confianza de alguien que conoce su camino, que entiende el peso de sus palabras y que no necesita demostrar nada más que su propia verdad. Mis años de trabajo en silencio, de noches interminables perfeccionando mi oficio, me habían preparado para ese momento sin que siquiera lo hubiera planeado. No titubeé, no dudé, no permití que los fantasmas del pasado ensombrecieran lo que había logrado. Fue en medio de mi presentación cuando la vi. Sentada entre los asistentes, con la misma postura rígida y la misma expresión severa que recordaba de mi infancia, mi madre me observaba sin reconocerme de inmediato. Al principio, sus ojos se movieron con indiferencia, como si estuviera evaluando a una más entre tantos conferencistas, hasta que escuchó mi nombre y su rostro se transformó en una máscara de incredulidad. Por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta inmediata, no encontró las palabras exactas para desacreditarme ni minimizar lo que estaba viendo. Su hija, aquella a la que siempre consideró demasiado débil para el mundo real, estaba de pie frente a una audiencia que la escuchaba con atención, hablando con autoridad sobre un tema que dominaba con absoluta claridad. Cuando la conferencia terminó, mientras los asistentes se acercaban para intercambiar contactos y felicitarme por mi exposición, noté que mi madre se había quedado en su asiento, sin moverse, con la mirada perdida en un punto indefinido del salón. Sabía que se debatía entre acercarse o marcharse sin decir nada, atrapada en un conflicto que probablemente nunca había enfrentado antes. Finalmente, después de varios minutos, se levantó y caminó hacia mí con pasos calculados, como si estuviera asegurándose de que no estaba cometiendo un error al reconocerme. No tenía idea de que estabas en este mundo. Fueron sus primeras palabras, pronunciadas con esa mezcla de sorpresa y escepticismo que le era tan característica. No había orgullo en su voz, tampoco arrepentimiento, solo la incredulidad de alguien que nunca imaginó que su hija, aquella a la que siempre había menospreciado, pudiera haber llegado tan lejos sin su guía, sin su validación, sin seguir el camino que ella había trazado como el único posible para triunfar. No le respondí con arrogancia, no la miré con resentimiento, no le recordé todas las veces que me dijo que fracasaría. Solo sonreí con la tranquilidad de quien ya no necesita la aprobación de nadie para saber cuánto vale. Ese día no hubo confrontación, no hubo discursos ensayados sobre todo lo que me hizo pasar, no hubo reproches ni palabras destinadas a hacerle ver cuánto se había equivocado conmigo. En el fondo, ya no importaba, porque la verdad más contundente no estaba en lo que pudiera decirle, sino en lo que ella misma había visto con sus propios ojos. Yo había ganado sin necesidad de pelear. Semanas después de aquella conferencia, cuando ya había dejado atrás el inesperado reencuentro con mi madre y había vuelto a la rutina de mi vida profesional, recibí un mensaje que me tomó completamente por sorpresa. Era de ella. Pero esta vez, no era para hacerme una crítica disfrazada de consejo, ni para señalarme algún defecto en mi manera de ver el mundo, ni para recordarme que, según su visión, yo nunca sería lo suficientemente fuerte para triunfar. No. Esta vez el mensaje tenía un tono completamente diferente, uno que nunca antes había leído en sus palabras. Necesito hablar contigo. Es urgente. Me quedé mirando la pantalla del teléfono por varios minutos, leyendo y releyendo aquellas palabras, tratando de encontrar en ellas algún rastro de la mujer fría y controladora que había conocido toda mi vida.
Algo en su tono me hizo dudar, como si la persona que me escribía no fuera la misma madre que me había desafiado con desprecio cuando decidí irme de casa. Decidí no responder de inmediato, dejé el teléfono sobre la mesa y me concentré en los pendientes de mi empresa, aunque en el fondo sabía que no podría sacarme aquel mensaje de la cabeza. 2 días después, volvió a escribirme, esta vez con un mensaje más largo y directo. Mi empresa está en problemas. He tomado malas decisiones, confié en personas equivocadas y ahora estoy al borde de la quiebra. Necesito un consejo. Me quedé helada al leer aquello, incapaz de procesar lo que significaba. Durante años, había imaginado un momento en el que mi madre reconociera que se equivocó conmigo, en el que se diera cuenta de que yo había encontrado mi propio camino sin necesidad de seguir sus reglas. Pero ahora que ese momento estaba aquí, no se sentía como lo había imaginado. No había satisfacción en ver su fracaso, no había un placer oculto en saber que la mujer que siempre me humilló ahora necesitaba de mí. Solo había un gran vacío y una incertidumbre que no sabía cómo manejar. Durante mi infancia y adolescencia, mi madre me enseñó, de manera cruel y sin piedad, que el mundo estaba dividido entre ganadores y perdedores, entre aquellos que sabían imponerse y los que terminaban siendo pisoteados. Ella siempre se vio a sí misma como parte del primer grupo, como alguien que nunca caería, que siempre encontraría la manera de mantenerse en la cima. Pero ahora, la evidencia de su vulnerabilidad estaba frente a mí en forma de un mensaje desesperado, en palabras que nunca pensé que saldrían de ella. No supe qué sentir en ese momento. Por un lado, una parte de mí quería ignorarla, dejarla hundirse en su propio fracaso, darle una lección que nunca olvidaría, hacerle experimentar la misma sensación de inutilidad que ella me hizo sentir tantas veces cuando era niña. Pero otra parte, una más silenciosa pero persistente, me recordaba que, al final del día, seguía siendo mi madre, por más daño que hubiera hecho, por más indiferencia que hubiera mostrado hacia mis logros. Me pasé horas debatiéndome entre responderle o ignorarla, entre actuar con el mismo desdén con el que ella siempre me trató o demostrarle que yo no era como ella. Al final, sin pensarlo demasiado, escribí un mensaje corto y sin emociones. Nos vemos mañana en mi oficina. Cuando presioné enviar, me di cuenta de que estaba tomando el control de una situación que jamás imaginé enfrentar. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder y ella estaba en la posición de pedir. No sabía cómo terminaría esta historia, pero una cosa era segura, la mujer que una vez me menospreció ahora dependía de mí para no perderlo todo. Nos encontramos en una cafetería pequeña, discreta, lejos de los lugares que solíamos frecuentar cuando yo era niña y ella me arrastraba a reuniones donde me presentaba como una extensión de su propia imagen. Esta vez no éramos madre e hija compartiendo un desayuno familiar ni dos personas intentando reparar una relación rota. Nos sentamos frente a frente como dos individuos en lados completamente opuestos de una negociación, midiendo cada palabra, cada gesto, cada pausa en la conversación. Ella llegó puntual, vestida con su impecable traje de negocios que parecía un escudo contra cualquier muestra de vulnerabilidad, pero su mirada la traicionaba. Había algo diferente en su expresión, una tensión en la mandíbula que antes no estaba, una ligera inseguridad en su postura que nunca había mostrado delante de mí. Por primera vez en mi vida, mi madre no me miraba con superioridad, no tenía esa expresión de desaprobación silenciosa ni esa actitud condescendiente con la que siempre me había tratado. No intentó llenarme de consejos no solicitados, no hizo comentarios sobre mi ropa, mi peinado o mi manera de sentarme. Simplemente respiró hondo, tomó su café con un leve temblor en las manos y me contó la verdad sobre la situación que la había llevado a pedirme ayuda. Su empresa, aquella que durante años había sido su mayor orgullo y la prueba tangible de su éxito, estaba en números rojos. Había confiado en personas equivocadas, tomado decisiones arriesgadas y ahora enfrentaba la posibilidad de perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Los inversores comenzaban a retirarse, las deudas se acumulaban y su reputación, aquella que tanto había protegido, estaba empezando a desmoronarse. Mientras la escuchaba hablar, no pude evitar pensar en todas las veces que me dijo que no sobreviviría en el mundo real, en cada comentario hiriente que soltó con indiferencia cuando intentaba minimizar mis logros, en todas las ocasiones en las que me dejó claro que, a sus ojos, yo nunca sería suficiente. Me imaginé a mi yo de 18 años, aquella chica que salió de casa con una maleta y una promesa silenciosa de que jamás volvería a pedirle nada. Ahora, el escenario se había invertido, y yo tenía en mis manos el poder de devolverle el golpe con la misma frialdad con la que ella me trató durante toda mi vida. Por un momento, imaginé cómo se sentiría rechazarla, decirle que su problema no era asunto mío, recordarle con una sonrisa que ella misma me enseñó que en el mundo real nadie tiene compasión por los débiles. Podía ver su rostro endurecerse, su orgullo tambaleándose, la desesperación disfrazada de dignidad.
Pero entonces, algo en mí se resistió a seguir ese camino. Tal vez porque sabía que, a diferencia de ella, yo no era una persona que se alimentaba del fracaso ajeno, ni siquiera cuando se trataba del fracaso de alguien que me hizo tanto daño. Voy a pensarlo, le dije finalmente, con un tono neutro, sin mostrar emoción alguna, sin darle la satisfacción de una respuesta inmediata. La dejé sentada con la incertidumbre, con la sensación de no saber qué pasaría después, con la misma inseguridad que tantas veces me hizo sentir a mí cuando buscaba su aprobación y solo recibía indiferencia. No le di una respuesta rápida, no la tranquilicé, no le aseguré que todo estaría bien. Solo me levanté con calma, dejé dinero sobre la mesa para pagar mi café y salí de la cafetería con la certeza de que, por primera vez en nuestra historia, ella era la que necesitaba mi validación, y no al revés. Después de varios días de reflexión en los que me debatí entre el rencor y la compasión, finalmente tomé una decisión que no estuvo motivada por la venganza ni por una necesidad de probarle algo a mi madre. No lo hice para obtener su reconocimiento tardío ni para demostrarle que podía salvar lo que ella misma había dejado caer. Decidí ayudarla, pero bajo mis condiciones, sin permitirle retomar el control sobre una situación que, por primera vez, dependía enteramente de mí. Le envié un mensaje breve y directo, sin adornos ni explicaciones innecesarias. Acepto reunirme contigo para discutir la situación, pero será bajo mis términos. No te haré favores, no pondré en riesgo mi reputación por ti y no aceptaré imposiciones de tu parte. Si realmente quieres mi ayuda, tendrás que aceptar mis reglas. No tardó en responder, con la rapidez de quien no tiene el lujo de negociar. Entendido, fue lo único que escribió. Cuando nos volvimos a encontrar, ya no había tensión en el ambiente, pero tampoco cercanía. Nos sentamos en una sala de reuniones en mi oficina, un espacio que ella nunca imaginó que podría pertenecerme. En la mesa había documentos, informes financieros, análisis de pérdidas y proyecciones que ya había estudiado a detalle antes de aceptar cualquier cosa. Había pasado noches enteras revisando el desastre que había creado, tratando de encontrar un camino viable para rescatar lo que aún tenía valor. Comencé a hablar sin esperar a que ella lo hiciera primero, marcando el ritmo de la conversación y estableciendo desde el inicio que esta vez yo era la que tenía la autoridad. Lo primero que haremos será reestructurar la empresa desde la base, le dije con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tendrás que cortar todas las alianzas que te han llevado a este punto, eliminar los proyectos que no generan rentabilidad y soltar la imagen que has intentado sostener por tanto tiempo. No hay espacio para el orgullo en este proceso. La vi asentir con lentitud, con una expresión que era una mezcla de resignación y aceptación, como si estuviera dándose cuenta de que no tenía otra opción más que escuchar. Durante toda mi vida, me enseñó que el poder solo lo tenían aquellos que sabían imponerse, que el mundo no tenía espacio para la debilidad y que la única forma de sobrevivir era dominando a los demás. Sin embargo, en ese momento, su única oportunidad de salir adelante dependía de algo que jamás había considerado valioso, mi capacidad de analizar las cosas con calma, de actuar con inteligencia y de ver soluciones donde ella solo veía fracasos. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntas, aunque la dinámica era completamente distinta a cualquier otra que hubiéramos tenido antes. Yo daba las órdenes y ella las seguía, sin discutir, sin cuestionar, sin intentar imponerse como siempre lo había hecho. Rediseñé su estrategia empresarial desde la raíz, desmantelé lo que no funcionaba, negocié con nuevos inversionistas, enfrenté a clientes descontentos y me aseguré de que cada decisión estuviera alineada con la recuperación real del negocio. No hubo espacio para sentimentalismos ni para reproches del pasado, solo eficiencia y resultados. Fue extraño ver a mi madre aprender de mí, escuchar mis indicaciones sin interrumpirme, seguir mis consejos sin refutarlos como lo hacía cuando yo era niña y trataba de explicarle cómo veía el mundo. Por primera vez, no tenía otra opción más que reconocer que, a pesar de todos sus años de experiencia, había fracasado donde yo había triunfado. Y aunque en algún momento de mi vida soñé con verla humillada por su propio orgullo, cuando finalmente ocurrió, no sentí la satisfacción que había imaginado. No necesitaba su validación, no requería su aprobación para saber cuánto valía, ni tenía deseos de demostrarle nada. Lo más irónico de todo era que, después de años de hacerme sentir que no era lo suficientemente fuerte para triunfar en el mundo real, ahora era ella quien dependía de mí para no perderlo todo. Con el paso de los meses, el negocio de mi madre comenzó a estabilizarse lentamente, alejándose de la inminente quiebra en la que estuvo a punto de caer. No fue un proceso fácil ni rápido, sino un camino lleno de decisiones difíciles, sacrificios y ajustes que ella nunca habría tomado por sí sola. Muchas veces intentó resistirse, aferrándose a sus viejas costumbres, buscando recuperar el control de una empresa que ya no podía manejar con la misma arrogancia con la que lo hizo durante tantos años.
Pero cada vez que intentaba imponer su criterio, se encontraba con la realidad de que sus métodos ya no funcionaban, con la certeza de que el único motivo por el que aún tenía algo que dirigir era porque había permitido que yo interviniera antes de que todo se derrumbara. A pesar de que trabajamos juntas, la relación entre nosotras nunca se volvió cercana ni cálida, y tampoco intenté forzar un vínculo que, en el fondo, sabía que nunca existiría. No había abrazos ni muestras de gratitud efusivas, no hubo un reconocimiento verbal sobre el daño que me había hecho ni palabras de arrepentimiento por los años en los que me minimizó sin pensarlo 2 veces. Mi madre no era el tipo de persona que pedía disculpas, pero de alguna forma, su silencio comenzó a transformarse en algo diferente, en algo que nunca antes había visto en ella. Un día, durante una reunión con algunos de los nuevos inversionistas que logramos atraer después de meses de reconstrucción, alguien le preguntó directamente cómo había logrado salvar su empresa de un colapso inevitable. Era una pregunta que en otro tiempo habría respondido con una historia elaborada sobre su propia capacidad para sobreponerse a las dificultades, destacando su fortaleza y su habilidad para manejar crisis como si fueran simples obstáculos menores en su camino al éxito. Sin embargo, esta vez no hubo una respuesta inmediata, no hubo una frase ensayada ni una mirada segura que desafiara a la audiencia. No lo hice sola, dijo finalmente, con una neutralidad que no dejaba claro si le costaba admitirlo o si simplemente había aceptado la verdad con naturalidad. Sus palabras fueron simples, casi insignificantes para cualquiera que las escuchara sin contexto, pero para mí fueron la confirmación de algo que nunca antes había sucedido. Por primera vez en su vida, mi madre reconocía que me necesitó, que sin mi ayuda no habría logrado salir adelante, que no era tan invencible como siempre había querido aparentar. No sentí euforia ni satisfacción desmedida al escucharla, no experimenté la emoción triunfal de alguien que finalmente recibe el reconocimiento que esperó toda su vida. Porque en ese momento comprendí algo que ni siquiera había notado antes. Ya no necesitaba que ella me validara, no esperaba su aprobación, no buscaba una disculpa ni ansiaba escuchar que estaba equivocada conmigo. Ya no importaba lo que pensara de mí, porque hacía mucho tiempo que había dejado de ser la medida con la que yo calculaba mi propio valor. Nunca se disculpó directamente, nunca intentó enmendar el pasado con palabras vacías ni trató de reconstruir algo que nunca existió entre nosotras. Pero ya no me hacía falta. El mismo silencio que antes utilizaba para hacerme sentir pequeña, para despreciar mis logros, para minimizar mi camino, ahora lo usaba de otra manera, como una forma silenciosa de reconocimiento, como la única manera en la que alguien como ella podía admitir que se había equivocado. Ese fue el momento en el que entendí que mi mayor victoria no había sido demostrarle a mi madre que podía triunfar sin ella, sino darme cuenta de que nunca necesité su aprobación para hacerlo.